Bueno, buenas tardes a todos. Perdón la demora, tuvimos un pequeño inconveniente técnico que, bueno, ya con todo lo que hemos tenido de capacitaciones online, estamos acostumbrados a que esto pueda pasar, ¿no es cierto? Así que bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de volver a tenerlos en otro mate jurídico Empezamos, que estoy... con tremenda disertante como es la doctora María Julia Richero, que es la secretaria del Juzgado Contencioso Administrativo 3 de La Plata, y quien nos salva a todos los que trabajamos con el tema de policía, nos salva siempre con las dudas y con todas las inquietudes que tenemos en estos, como nos gusta llamarla a nosotros, mates jurídicos, ¿no? Antes de comenzar con la charla, quiero darle la palabra para que los pueda saludar a todos el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, que es otra de las personas que nos viene apoyando desde hace muchísimo tiempo, ya un año y pico que venimos con esto, y que permite que podamos continuar con estas locuritas que hacemos, estos mates jurídicos que nos gusta hacer. Bebe, te escuchamos. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la invitación del Foro de Abogados y en la persona de Alejandra Rupérez, que tan gentilmente siempre nos posibilita la tarea linda de comunicarnos con los abogados. En este sentido, en un tema de mucha importancia, también saludar a la doctora María Julia Richero, que nos viene acompañando en esta cruzada que hacemos junto con el Foro de tener mejores abogados y mejores funcionarios judiciales a través de la actualización y de la especialización de nuestros conocimientos. En este sentido, el foro ha elegido este camino, que es el camino correcto, y bueno, Alejandra, siempre has tenido la generosidad de hacer participar al colegio de estas cuestiones, y hoy es un tema muy especial, y no solamente porque es una incumbencia de los abogados, sino también porque muchos de nuestros colegas revisten la doble calidad, la calidad de abogado y la calidad de policía. Así que, doctora Richero, muchísimas gracias al foro y ojalá podamos seguir siempre por este camino. Y un gran saludo a todos los abogados y a las abogadas que nos están acompañando. Muchas gracias. Gracias, Bebe, como siempre te digo, nos encanta hacer esto y que el colegio nos apoye es un orgullo para el foro. Así que gracias por estar. Mañana nos vemos en la que hacemos en conjunto con el Colegio de Abogados de Quilmes, que también tiene que ver con la responsabilidad del Estado, pero específicamente de otras áreas. Así que los esperamos mañana. Nos estamos viendo mañana. Con el Instituto de Derecho Administrativo y el Instituto de Derecho Municipal del Colegio de Abogados de Quilmes. Gracias, Bebe. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, sin más palabras, presento a la genia de Julia, que me encanta, que sabe que la quiero un montón, así que la escuchamos y es un temazo así que dejamos las preguntas para el final, si les parece, así podemos escucharla bien. Gracias a todos, bienvenidos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero, me escuchan bien, ¿no? Realmente un gusto de vuelta a estar acá en el Foro de Abogados. Ya el año pasado hicimos 2 charlas vinculadas a la temática policial. No es que sea la la única temática que uno conoce, pero bueno, después de tantos años de experiencia en la administración, estando en el Ministerio de Seguridad, en toda lo que es la parte de policía, y bueno, ahora desde el Juzgado Contencioso Administrativo uno puede tener un poco más de conocimiento de toda la normativa policial, ¿no? Pero bueno, es un tema que siempre me gustó, los 18 años que estuve en el ministerio realmente fueron una experiencia importante de conocimiento, de cambios normativos que se vivieron y que, bueno, se van dando continuamente. Agradecida a Alejandra por esta oportunidad. Estas charlas referidas a la temática del personal policial resultan de mucha utilidad, por ahí hay muy pocos que conozcan la temática y bueno, a veces es importante que desde todos lados podamos aportar un granito para hacer las cosas mejor o que se hagan mejor, que a veces no se hacen. El tema que puntualmente me había referido Alejandra en la convocatoria
Y yo ya el año pasado habíamos hecho, el que estuvo en la clase del año pasado o en la charla del año pasado, ya habíamos hecho mención, tiene que ver con los aspectos sustanciales de la ley del personal policial. Pero ella me lo enfoca más hacia algunas cuestiones que las vamos a ir viendo. Para aquellos que por ahí no estuvieron o que tienen una aproximación o quieren un poco la aproximación a este tema, me parece importante ubicarnos en la normativa, cuál va a ser la normativa que nos va a regir o que vamos a estar vinculados o tener en cuenta en estos temas que son el empleo público policial, que es la ley 13982. La ley 13982, que es del año 2009, junto con su decreto reglamentario 1050, abarca todo lo que tiene que ver específicamente con el tema policial. O sea, como ustedes saben, en lo que hace al procedimiento administrativo, tanto vinculada a cuestiones sustanciales del empleo público como así al régimen disciplinario, vamos a ver que en lo que hace a la policía estamos frente a un procedimiento especial que tiene disposiciones propias en general enmarcadas en el decreto 1050. La ley 13982 nos da un marco general, o sea, con temas puntuales, por ejemplo, la estabilidad, los derechos, deberes y prohibiciones, la situación de revistas, las licencias, los permisos, los subsidios, las bajas, las reincorporaciones, las faltas y sanciones que le corresponden en forma genérica. Pero en el decreto reglamentario van a ver ustedes que aparecen las modulaciones de todos estos institutos que están en la 13982. Una vez escuché decir a alguien, es como nuestra Biblia, el 1050. Como decreto reglamentario obviamente puede ser modificado y puede sufrir modificaciones sin necesidad de un proyecto o anteproyecto legislativo. O sea, las cuestiones que por ahí a veces nos generan dificultades o interpretaciones que pueden dar lugar a causas judiciales, están generalmente en este decreto reglamentario y esto puede ser o es pasible de modificaciones. Como les decía hoy, el ámbito de aplicación de lo que hace a la ley 13982 son todas las policías con las distintas organizaciones o la organización que tienen previstas en la ley 13482. A su vez, ustedes saben que por una resolución 835 se crearon las unidades policiales de prevención local, que en la actualidad hay varias modificaciones a esta cuestión. O sea que la ley 13982 se ha aplicado no solo al personal que está alcanzado específicamente en esa ley, sino también a aquellos que fueron creados por otras disposiciones, como esta resolución 835, que son unidades policiales, o sea, lo que llaman ustedes la policía local, a quienes se les hizo extensivo también el estatuto para el personal de las policías. O sea, la ley 13982 abarca todo lo que tiene que ver, no solo las policías de la provincia de Buenos Aires, que desde la época de la intervención de la policía, ya por el año 97, se descentralizó, hasta las policías locales, esas policías que fueron creadas posteriormente por una resolución ministerial y que la ley orgánica, la 13482, le facultó al ministro de Seguridad a hacer la creación de estos organismos. Es importante esto, porque esta ley en sí, cualquier situación que exista con el personal policial, vamos a ver que va a estar alcanzada por esta disposición, ya sea de la policía local o sea de las policías. A su vez hay un decreto del año pasado, el 141, del gobernador actual, que creó la figura del jefe de policía y del subjefe de policía, centralizando de esta forma la organización de la fuerza en estas dos figuras, cosa que antes teníamos la superintendencia general, y bueno, lo que se buscó es volver a la figura del jefe de policía y del subjefe de policía, ambos con dependencia inmediata del ministro de Seguridad. Conocer la estructura y conocer un poco la normativa nos va a poder determinar quién va a ser el órgano competente para entender en toda esta temática. O sea, si hay cuestiones que van a ser resueltas por el funcionario policial o cuestiones que
pueden llegar a ser resueltas por el ministro de Seguridad. Entonces esta cuestión es, me parece que es de importancia en función de lo que se establezca, ver que existen también cuestiones de delegación, eso también lo tenemos que tener presente, que puedan dictarse a través de distintas resoluciones, más allá del decreto del gobernador, que un poco amplió las competencias delegadas que se habían previsto en un decreto 230 del año de la época de Vidal, que fue ampliado en el año 2019, delegando algunas atribuciones del gobernador en los ministros y la posibilidad de que también los ministros puedan delegar parte de su competencia. Pero bueno, un poco volviendo al tema de las cuestiones específicas del quehacer policial, vamos a ver que una de las cuestiones que se han planteado y que por ahí han generado con estas dos policías bastante discusión o han generado bastante litigiosidad, tiene que ver con la estabilidad. La ley de personal prevé en sus artículos 7, 8 y 9 todo un capítulo vinculado a la estabilidad. La estabilidad, como ustedes saben, es un derecho constitucional que está reglamentado. La ley 13982 prevé 12 meses de servicios efectivos, esto es importante, o sea, pudo durante esos 12 meses estar en una situación de inactividad o en una situación que no... ¿La escuchan a Julia o fui solo servicios yo? Ahí está. Julia. Hola, sí. Hola, Ahí hola. se cortó un poquito, no, te me quedaste congelada, ya casi me da un paro. Yo escuchaba, no te preocupes que de alguna forma lo vamos a solucionar, pero la internet por ahí está medio como complicada. Cambié de computadora porque la otra no me tomaba la internet, no sé por qué, porque la semana pasada di clases y tuve la internet perfecta, pero esto es medio raro, ¿no? Es normal. Con todo este encierro no se puede pedirle más a los servicios de internet. Bueno, como les decía entonces, estos 12 meses de servicios efectivos es lo que va a generar este derecho a la estabilidad. Y esto es importante porque el personal, como empleado público, el personal policial va a adquirir la estabilidad, y esta estabilidad, de acuerdo al artículo 8, va a perderse si se cumplen determinadas circunstancias. O sea, la pérdida de la estabilidad tiene que darse, para llegar a perder este derecho constitucional, el personal que lo adquiere transcurrido 12 meses, tiene que darse en el marco de las condiciones del artículo 8. Y en general, el artículo 8 de la ley, si ustedes lo tienen a mano, es importante el ejercicio de tener la ley a mano, prevé una serie de supuestos vinculadas a la pérdida de la estabilidad, pero creo que en general esto no brinda complicaciones, salvo unos casos que se nos plantearon y que fueron de bastante litigiosidad. Fue efectivamente cuando se les dio de baja a los efectivos de la policía local. Hubo también efectivos de la policía bonaerense a los que se les dio de baja antes de los de la local, primero se les dio, pero ahí no había, es como que nadie lo discutía, el derecho que tenían a la estabilidad de quienes estaban dentro de las policías que habla el artículo primero de la ley. Pero con la local se complicó un poco más porque en el inciso E, no, perdón, el inciso D decía, por resolución definitiva dictada en información sumaria sustanciada por la comprobación de disminución de aptitudes físicas o mentales que impidan el desempeño de funciones inherentes a la jerarquía del causante. Entonces, bueno, a la gente de la policía local se les hizo una especie de informe médico que carecía de aptitudes, el informe médico solo decía eso, que no contaba con las aptitudes psicofísicas para ser funcionario policial, y con este informe que decía exclusivamente eso, fundado en el artículo 8, o sea, reconociendo el tema de que tenían estabilidad, se les da la baja.
Y acá vamos a ver que el tema radica en lo que dice el inciso D de este artículo 8, que es que efectivamente puede hacerse por una información sumaria, pero lo que se entendió, tanto los juzgados de primera instancia como la Cámara Contenciosa, es que este informe psicológico, psicofísico, que se les hizo a los efectivos policiales, no estaba fundado, o sea, era extremadamente incompleto por faltar, me parece, a mi criterio, uno de los requisitos esenciales, que es motivar, o sea, la resolución. Al no dar razones el informe médico de cuáles eran la incapacidad o la falta de aptitud que tenía el efectivo, hacía que la resolución careciera de motivación, porque no se daban las razones por las cuales se disponía la baja de la institución. Esto generó obviamente un sinnúmero de medidas cautelares que fueron tramitadas, cautelares anticipadas, porque obviamente había un acto administrativo de baja, cautelares anticipadas, y estas cautelares anticipadas tramitaron en los distintos juzgados. La Cámara, por cautelar anticipada, hizo lugar a la reincorporación de los efectivos, y en general, como había una suerte de no conocer efectivamente los motivos que dieron, que hicieron lugar, ¿no?, a separarlos de la fuerza, lo que se hizo fue reincorporarlos en la misma situación de revista que tenían, o que la autoridad administrativa dispusiera. Por ahí necesitaba pasarlos a disponibilidad, o estaban en alguna situación de junta médica o de carpeta médica para poder reincorporarse. Pero bueno, se ordenó la reincorporación una vez, y los primeros fallos salieron hasta, hasta que se resolvieron los recursos administrativos. Una vez resueltos los recursos administrativos, se pidió una ampliación de cautelar para después iniciar el proceso contencioso administrativo. Ustedes saben que las medidas cautelares en el fuero contencioso administrativo pueden ser cautelares anticipadas, autónomas, y después una suerte de procesos urgentes con las autosatisfactivas. ¿Qué quieren los procesos urgentes como medida autosatisfactiva, que llaman los procesalistas? Generalmente se utilizan para cuestiones de salud. Nosotros las veces que hemos dictado autosatisfactivas tenían que ver con temas vinculados a la salud. Por ejemplo, un medicamento, la válvula para una operación, audífonos, cosas que se extinguían con el otorgamiento de la tutela cautelar, y que era como de imposible, o sea, o resultaba innecesario hacer un proceso ordinario posterior para que el juez le reconozca el derecho al sujeto a que le den un par de audífonos después de 5 años, que ya seguramente a los 5 años va a necesitar un nuevo par de audífonos, o que le reconozcan el derecho a la válvula para una operación cardíaca cuando después de 5 años no le va, si el juez entiende que no corresponde, no le van a sacar la válvula después de la operación. Entonces, en esos casos, lo que se ha buscado es brindar una tutela urgente, y esta tutela urgente se dio a través de estos procesos autosatisfactivos, en los que, al ser un proceso y tramitar por la vía del proceso sumarísimo, lo que se obtiene es una sentencia que hace cosa juzgada, no una medida cautelar, que como ustedes saben, las medidas cautelares son provisorias, y como el carácter provisorio que tiene la tutela cautelar, puede ser en cualquier momento dejada sin efecto, levantada, modificada, suspendida por esta naturaleza propia de la tutela cautelar. En general, en estos casos vinculados a quienes habían perdido la estabilidad, lo que se hicieron fueron medidas cautelares anticipadas. Anticipadas, o sea, primero fueron tramitadas por autónoma, diferencia entre autónoma o anticipada. La autónoma es aquella medida que ustedes van a iniciar y que se va a agotar con la medida cautelar, en el sentido que la condición, o sea, se otorga la medida sujeta a una condición. Caso de las primeras medidas:
O sea, que se lo reincorpore hasta que se resuelva el recurso de reconsideración intentado. En ese caso teníamos una medida cautelar autónoma. Ahora, la anticipada es aquella medida que se dicta previo al inicio de un proceso principal. Y el proceso principal está dado por el acto que dispuso la baja, por no cumplir con las aptitudes. Entonces, acá sí necesitábamos un proceso principal para posteriormente mantener o no, porque esa tutela cautelar se amplió y esa medida ampliada perdura hasta tanto quede firme la sentencia del proceso principal. Les remarco estas dos cuestiones, porque a veces sucede que los profesionales se olvidan, o sea, es como, yo también cuando ejercía la profesión a veces pasaba, uno corría para obtener la medida cautelar, tenía la medida cautelar, la notificaba, estaba todo bárbaro, y después nos olvidábamos de algo que tiene que ver con el inicio del proceso principal. O sea, si yo tengo una medida cautelar anticipada, esa medida cautelar anticipada va a quedar sujeta al inicio de un proceso principal. Si yo no inicio el proceso dentro del plazo que prevé el artículo 23, la medida cautelar caduca. Entonces, la sanción que puedo tener frente al no inicio de la medida del proceso principal es la caducidad de la tutela cautelar, con la sanción de no poder volver a solicitar esa medida nuevamente, con las mismas condiciones. Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando uno inicia una medida cautelar y evaluar el tipo de medida cautelar o el tipo de tutela que elijo para poder iniciarla, porque a veces he visto también en estos casos que a veces inicio una tutela cautelar y me olvido del proceso principal, o sea, el acto administrativo de la baja quedó firme porque me resolvieron los recursos administrativos y no inicio el proceso principal dentro del plazo previsto en el código, que es de 30 días de haberse agotado la vía administrativa, cuando hay una tutela cautelar previa. Entonces, esto lo tenemos que tener presente, porque puede hacer que caiga la tutela, gracias, que la tutela cautelar caiga y no la pueda volver a solicitar por las mismas condiciones. La sanción al no iniciar el proceso principal es esto, o sea, por ahí no se me venció el plazo para iniciar el proceso principal, pero durante todo el proceso principal no voy a poder solicitar la tutela cautelar. Esto con respecto a lo que tiene que ver con la estabilidad. Últimamente no han iniciado tantos procesos vinculados a esto, pero hay que tenerlo presente. Generalmente, por la experiencia que tengo, lo he visto con los cambios de gestión. O sea, cambia una gestión y evaluamos quiénes están con licencia, quiénes están enfermos por más del tiempo establecido, y bueno, ahí es donde se generan toda esta serie de cuestiones. Otro de los temas que también está dentro del capítulo de la estabilidad tiene que ver con la estabilidad, que no es la estabilidad propia del empleado, sino, yo lo llamo la permanencia. Permanencia prevista en el artículo 9, la permanencia en el lugar de destino o en la ciudad que tengo asignada, que esta permanencia no puede ser inferior a un año de que se me ha otorgado o asignado a un destino, y cuando tengo 2 o más personas a cargo no puede ser inferior a 2 años la permanencia en el destino. Y fíjense que hablo de permanencia del destino y no estabilidad, porque obviamente la propia norma prevé que si circunstancias lo aconsejan, las circunstancias lo establecen, puede fundadamente, fíjense que siempre se requiere una fundamentación, una motivación de por qué se adopta una determinada decisión. Puede la autoridad administrativa modificar y decir, bueno, tengo que cambiar de destino a tanta cantidad de agentes por estas circunstancias. Entonces, puede que fundadamente me cambien el lugar de destino. Nosotros hemos tenido un caso, y otro tramitó también en el juzgado 1, vinculado a el tema de las licencias de cambio de destino
justo en el momento que los agentes estaban de licencia. Hay dos causas, las tenía anotadas por acá, para comentárselas, que eran dos efectivos femeninos que estaban prestando servicios, son con domicilio en la ciudad de La Plata, y estaban prestando servicios, uno en Pilar y el otro en San Isidro. En esos casos interpusieron solicitando, primero habían hecho administrativamente el cambio de destino, la adecuación de destino. Y al no ser resuelta esta adecuación de destino, solicitaron una medida cautelar. En ambos casos, tanto en el juzgado 1 como en el juzgado 3, se les hizo lugar por medida cautelar. El caso del juzgado 1 fue del año pasado, la causa es 57987 Cánipa, Melisa. Ella inició una medida cautelar autónoma y ella había solicitado administrativamente la adecuación de destino, porque vivía en la ciudad de Olmos y tenía como destino Pilar. Y acá tenía que ver un poco también con un permiso que prevé la ley, que es el permiso de lactancia. Ella estaba en periodo de lactancia, con hijo de 4 meses, y bueno, al estar a más de 100 kilómetros de distancia de su domicilio, no le posibilitaba el amamantamiento. Eso hizo que se hiciera lugar a la medida que cumplió el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad la trasladó a un destino cercano a su domicilio acá en la ciudad de La Plata. Fíjense el tema del cambio de destino, esta cuestión del cambio de destino. Fíjense que hay un hecho justificante del cambio de destino. Ella había iniciado el expediente de cambio de destino a través de permuta y no había conseguido la permuta. Y pese a eso, el Ministerio, a pesar de estar en periodo de lactancia, no le concedió el cambio de destino, y bueno, a raíz de su situación y en función de la protección de los derechos del niño, que obviamente se da este caso, lo que se hizo fue concederle la tutela cautelar. En el otro caso que tramitó, estaba buscando el número de expediente, pero no lo encuentro, que tramitó en el juzgado 3, en ese caso la gente tenía 2 hijos, uno de 9 meses y el otro de 8 años de edad. Y también había hecho todo el expediente administrativo o el expedientillo pidiendo la permuta y nunca se lo habían contestado. En ese caso, acá lo encontré, en ese caso también solicitó la adecuación de destino de San Isidro a Villa Elvira. Y también le hicimos lugar a la medida cautelar a los fines de al no haber obtenido la permuta, no haber conseguido permuta, pudiera cumplir, obviamente, ustedes saben que el periodo de lactancia son 2 años, así que pudiera cumplir con esto y tener cercanía. Un poco lo que se fundó la medida fue los derechos del menor. Se tuvo en cuenta la prioridad de los derechos del menor, se le dio intervención al asesor de incapaces a los fines de intervenir en este caso, porque más allá de la cuestión de cambio de destino, esto tenía que ver un poco con el derecho de los menores y la distancia. La mujer refería que no tenía vehículo y que tardaba 4 horas, un poco más de 4 horas en llegar hasta San Isidro y otras 4 horas en volver. Y aunque fuera en vehículo, le iba a demandar 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta, cuando el periodo de lactancia, ustedes saben que es de 2 horas, entonces es como que no hubiese podido cumplir. Se hizo lugar a la medida cautelar y el Ministerio cumplió con la medida cautelar. La causa es del Juca 3, 52.150, Comachi.
Esto es del 2 de diciembre del 2020, o sea, son causas del año pasado en plena pandemia, que también era como engorroso generar todo este tránsito con el distanciamiento y el aislamiento, más allá que el servicio policial es un servicio esencial. Bueno, esto con respecto al derecho a la estabilidad. Otra cuestión que también me parece interesante tiene que ver con las situaciones de revista. Hoy con Alejandra hablábamos algunas cuestiones vinculadas a esto de las situaciones de revista. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque el tema de las situaciones de revista plantean conocerlas, posibilita el reconocimiento de determinados derechos y puede generar también, plantear algunas cuestiones. Ustedes saben que son varias las situaciones de revista que tiene el personal policial, la típica es el servicio activo. Después hay una situación de revista que es la disponibilidad que se da en determinadas circunstancias, la desafectación, que generalmente se da cuando el personal está detenido por un delito no excarcelable o cuando se inicia una investigación sumarial como consecuencia de una sanción que pudiera dar lugar a una medida expulsiva o a más de 60 días de suspensión de empleo. Después está la inactividad, el retiro, que son todas situaciones de revista en las que puede estar el personal policial. Y hablamos de la desafectación con Alejandra, y tenemos que entender que la desafectación como situación de revista no deja de ser más que una medida cautelar. O sea, esto que yo les hablaba hoy de las medidas cautelares, la desafectación es una situación de revista que no es continua. O sea, la situación de revista que puede ser continua durante toda la carrera policial es el servicio activo. Ese es el ideal de la gente, pero en el marco de una investigación, fíjese que yo lo circunscribí a una investigación sumarial, esta desafectación es una medida que es una medida cautelar administrativa. Así como yo les hablé hoy de las cautelares judiciales, que están en el Código Contencioso, en el artículo 22, esta desafectación es una medida cautelar que tiene como fin, en este caso, bueno, la gente si no puede prestar servicio es la situación en la que se va a encontrar de desafectarlo por una causa penal. Pero cuando no hay una causa penal y está administrativamente, o hay causa penal pero no está detenido, no está privado de su libertad, por lo tanto sigue la investigación sumarial y está desafectado, esta desafectación tiene por finalidad que no se entorpezca la investigación, o sea, tiene un fin específico. Y junto con el fin específico tiene un plazo, un término también. No puede excederse ese plazo, puede prorrogarse por idéntico plazo con una resolución fundada, o sea, quien dicta la medida de desafectación, ustedes saben que es el Auditor General de Asuntos Internos, porque lo prevé así el decreto 1050, tiene que, la puede prorrogar, pero tiene que ser una resolución fundada. Si no se cumplen estas condiciones, obviamente podría llegar a pedir una medida cautelar, pero no a los fines que se lo reincorpore en el empleo. Puedo pedirle otra medida cautelar, que se lo ponga en la misma situación en que se encontraba, y por ahí la reincorporación puede ser que se lo pase a otra situación de revista, no al servicio activo, sino que se lo pase a situación de disponibilidad, que es lo que puede suceder una vez que se agotan los plazos de la desafectación, que fundadamente el auditor, porque necesita seguir con la investigación, lo pase a situación de disponibilidad. ¿Qué diferencia la desafectación con la disponibilidad? La desafectación, ustedes saben que hay una retención del 50% de los saberes de la gente. O sea, una vez que a esos saberes se le quita todo lo que tiene que ver con los aportes previsionales, con los aportes a las obras sociales, lo que haya que pagar de alimentos o de embargos, el 50% remanente se le abona a la gente y el otro se pone en stand-by. Entonces,
el tema es que la disponibilidad no tiene ninguna modificación en los saberes de la gente. Entonces, obviamente que aquella persona que vio extendido su plazo de estar en situación de desafectación, lo que va a querer es que se le pague la totalidad de su haber. Y por ahí no reincorporarlo, porque las condiciones del sumario no lo aconsejan, pero sí pasarlo a otra situación de revista como disponibilidad a la espera de resolver el sumario. No sé cómo quedarán, me parece que quedan en la casa, o sea, figuran como a disposición de personal y se mantienen en la casa hasta que se resuelve el sumario. Creo que de hecho es lo que se hace, pero bueno, se ha usado la disponibilidad para distintas cuestiones. En situación de disponibilidad creo que puede estar 120 días, ¿no, Alejandra? Prorrogable por otro periodo idéntico. Sí, sí, sí. Entonces, no es tanto. Sí, nosotros tuvimos, creo que, no sé si, no me acuerdo ahora puntualmente, si muchas causas no fueron, sino 3, medidas cautelares cuando no había pasado ese tiempo. ¿No? O sea, que habían pasado desde que se lo desafectó 30 días. O sea, y pedían como medida cautelar judicial que se lo reincorporara a la gente y que se le suspendiera la investigación sumarial. Bueno, en esos casos no procede la tutela cautelar. Y les digo por qué no procede. No procede porque no tenemos un acto definitivo. ¿Se acuerdan que yo les dije? La desafectación no es un acto definitivo. La desafectación es una medida que es provisoria, que es transitoria. O sea, yo puedo iniciar una acción contencioso-administrativa si tengo un acto final, definitivo. Entonces, sí, tal cual, 60 más 60, total 120. O sea, son 60, prorrogable por otros 60 más. En total son 120. Ahora, yo no puedo pedir que se prorrogue. O sea, si yo tengo un acto definitivo, puedo pedir por ahí una medida cautelar vinculada a la desafectación. Pero si no tengo una investigación en marcha, en el sentido de decir, no tengo el acto definitivo, impugnar exclusivamente el acto de la desafectación no habilita la acción contencioso administrativa. No sé si soy clara con lo que digo. O sea, esto tiene que ver con unos expedientes que se han iniciado por una circunstancia particular, en el cual los desafectaron y pidieron a los 30 días de desafectado que se le levante la desafectación y a su vez que no se siga instruyendo el sumario. O sea, no está dentro de las potestades de un juez contencioso ponerse en el lugar de la administración. El juez, al momento del dictado del acto, cuando lo revise al acto, dirá, esta investigación fue arbitraria, fue abusiva, es ilegítima, pero no puede preventivamente el juez ordenarle a la autoridad administrativa que no investigue. Está dentro de las facultades investigar. Después resolverá si está bien la investigación, si no está bien, pero una vez que se dicta el acto administrativo. El 14 del Código Contencioso dice, la acción se inicia puntualmente con un acto definitivo, un acto del órgano con competencia resolutoria final. Entonces, ahí puede iniciar la acción contenciosa. Y la medida cautelar generalmente va a estar ligada a ese acto definitivo. Entonces, puede ser que yo antes del dictado le pida, porque se superó, pero
Después, cuando se agota la vía administrativa, voy a tener que iniciar el proceso principal de ese levantamiento de tutela cautelar preventivo que me han otorgado. No sé si está claro esto, pero a veces se generan confusiones. Últimamente lo vi en algunos casos, y no es por decir nada, ni porque uno sepa más que otro, ni porque uno se crea todo, pero a veces pasa que confundimos el tema de la desafectación con un acto definitivo. Y la desafectación no deja de ser un acto administrativo interlocutorio que resuelve en el marco de un procedimiento disciplinario una situación concreta. Y de acuerdo al artículo 14 del Código Contencioso, para poder acudir en un proceso principal, tengo que tener el acto definitivo, o sea, que el acto que me rechaza la medida cautelar o que no me hace lugar a la medida cautelar, no procedería o no sería procedente. Para habilitar la acción contenciosa, lo va a hacer después, yo después podré discutir. O sea, fíjense que son todas cuestiones accesorias al principal que sería lo que se resuelva en el sumario, porque posiblemente en el sumario después directamente lo que pasa es que me absuelvan. Entonces, bueno, en función de esa absolución, después se retrotraerá, me pagarán los salarios que me dejaron de abonar y se resolverá en sede administrativa toda la cuestión. Ahora, para yo de esa cuestión administrativa poder pasar a la instancia judicial, lo que necesito es un acto definitivo, un acto que resuelva la cuestión. Porque dentro de lo que es el procedimiento administrativo, en este caso un procedimiento disciplinario, hay distintos tipos de actos. Hay actos de mero trámite, actos interlocutorios y el acto final. En la desafectación no sería un acto definitivo. La desafectación sería un acto interlocutorio en el marco de un procedimiento disciplinario. Ahora, si se excedió en el plazo, ahí está infringiendo la norma, eso que yo les digo, el decreto reglamentario, la ley. Entonces, ahí puedo ir por una tutela anticipada, pero exclusivamente para que me cambien la situación de revista, no para que no se me instruya el sumario. No sé si fui clara, porque son todas cuestiones que las he visto, que las han planteado los letrados y por ahí generan a confusiones. Tenemos que entender bien esto. Cuando yo estoy en un marco de un procedimiento, tengo distintos tipos de actos. Los actos interlocutorios no habilitan la acción contencioso administrativa. Salvo que se hubiese configurado el silencio, que la autoridad administrativa no impulsara las actuaciones y yo configuro un silencio antes de que se dictara el acto. Pero bueno, ahí ya es algo más técnico en función de que en ese procedimiento hay una inactividad o hay un incumplimiento de los principios que tienen los organismos de la administración, que es impulsar las actuaciones, instruir e impulsar. Entonces ahí habría una violación de los principios del procedimiento. Entonces, ¿qué consecuencia tengo eso? Agoto la vía y no es necesario tener el acto definitivo porque o sea, la administración no impulsa las actuaciones. Ahí por silencio podría acceder, pero no exclusivamente con el acto de desafectación, por el solo dictado del acto de desafectación. Creo que es una medida cautelar y como es provisoria, en cualquier momento la autoridad administrativa puede modificarla o cambiarla. Otras cuestiones que también se han generado respecto a estas situaciones de revista tienen que ver con la disponibilidad. Pero la disponibilidad en función de cuestiones que tienen que ver con la salud. Ustedes vieron que las licencias por enfermedad tienen toda una estructura prevista, si son imputables al servicio, ajenas al servicio, tienen una protección en cuanto al tiempo en que puedo estar en situación de disponibilidad y cuánto no. Nos había pasado en una época que hubo muchísimos casos porque los dieron de baja, porque habían excedido los tiempos en que habían estado con licencias médicas. Esto es personal de policía, no ya por la local. ¿Qué pasaba? No
dictaban el pase de situación de revista. Les explico. Un efectivo con, no sé, una enfermedad de largo tratamiento, no imputable al servicio, bueno, la ley establece cuánto tiempo puede estar con una licencia, cuánto tiempo la puedo prorrogar, así, y cuánto es con el 100% de los saberes, cuánto tiempo es con el 50% de los saberes. Ahora, el efectivo que está enfermo, obviamente ustedes saben que la licencia médica, por año, el efectivo puede tener 45 días, hasta 45 días de licencias médicas. Una vez que la enfermedad es de largo tratamiento y supera, se lo pasa a situación de disponibilidad. Y ahí es donde empieza a correr lo que prevé el decreto 1050 en cuanto a si es imputable o no es imputable al servicio, si es un año, si son 2 años, si son 3, con el 50, con el 100%. ¿Qué pasó? La mayoría de los agentes nunca fueron, o nunca se dictó, en estos casos que habíamos tenido, nunca se le dictó el acto administrativo que pasara a situación de disponibilidad. Disponibilidad enfermo, o sea, la disponibilidad como consecuencia de la enfermedad, de largo tratamiento. Entonces, habían estado 2 años con licencia médica, no disponible, habían estado 2 años con licencia médica y los dieron de baja por exceso de las carpetas médicas, pero nunca habían pasado a esta situación de revista. Entonces, en esos casos, ¿qué se hizo? Se los reincorporó. Encima eran enfermedades, la mayoría, por lo menos los 2 o 3 que me acuerdo, eran enfermedades graves. Una señora que tenía un tumor, un hombre que tenía una enfermedad también de largo tratamiento, o sea, no era una ficción la enfermedad, sino que efectivamente estaba comprobado. Y los habían dado de baja igual, les habían dado la baja por exceder la disponibilidad, pero ¿qué pasó? Cuando empezamos a ver el expediente administrativo por el cual tramitó la baja, nos dimos cuenta que nunca habían sido puestos en situación de disponibilidad. Y previo a separarlos, habría que haberlos puesto en esta situación de revista. Por lo tanto, se le ordenó la reincorporación. En un caso lo apelaron a la Cámara, que lo confirmó, la cautelar, y en otro caso no, porque era la señora que tenía un tumor en el cerebro y era realmente impensado. La dejaron sin obra social, sin nada, y la enfermedad era grave e incapacitante. Tendría que haberle hecho una junta médica y pasarla, darle de baja por incapacidad física o un retiro, de acuerdo al tiempo que estaba en la fuerza, un retiro por incapacidad física. Pero lo real es que, bueno, ahí podría ser que por esta situación de disponibilidad, por no haber cambiado las situaciones de revista, se lo haya pasado, se lo haya debido incorporar en estos casos. Otra cuestión que también se nos planteó tiene que ver con el retiro, la situación de retiro. La situación de retiro que aparece en la ley, en la situación de retiro, es una situación particular que tiene el efectivo policial, porque en la situación de retiro mantiene el estado policial, entonces puede ser sumariado, a pesar que se olvidaron en la ley la sanción para los efectivos. La realidad es que no, en el decreto reglamentario le hicieron extensiva lo que antes en la ley anterior era separación de retiro, en la ley actual lo equipararon a la exoneración, al separado de retiro o al que está retirado le dictan la exoneración. Bueno, más allá del nombre o no nombre que tenga la sanción que se le aplica al retirado, esto es en caso de una situación particular. Pero el retirado, han pasado a retiro a gente que había sido ascendida hacía poco tiempo. ¿Y qué pasaba con esto? O sea, supongamos que antes de transcurrido un año, se lo pasaba a situación de retiro. Vamos a un comisario mayor, lo ascienden y a los 5 meses lo pasan a situación de retiro. La ley de la caja tiene los años o no para poder retirarse,
La ley de la caja prevé que se lo retira, o sea, se le paga el haber de retirado con el último sueldo que percibía, siempre y cuando haya cumplido o haya aportado 12 meses, 12 meses efectivos. En este caso, hicieron unas presentaciones porque había muchos efectivos, bueno, en el caso nosotros tuvimos 3 expedientes en el juzgado, imagino que habrá habido en los otros contenciosos algunos más, en que, claro, se retiraron y lo que en vez de pagarle la jerarquía de comisario mayor, le pagaron la jerarquía de inspector, que fue la anterior que habían cumplido con el año de aportes. Bueno, en este caso nosotros le hicimos lugar a la medida cautelar disponiendo, la reincorporación para cumplir el tiempo del año que preveía para jubilarse. Esto lo hicimos en una causa Salazar, y hay otras 2 más, Homan y Villalba. Esto fue apelado a la Cámara Contenciosa de La Plata y la Cámara revocó la medida cautelar porque entendió, no que si tenía razón o no, porque se había fundado en esta circunstancia, en lo que dice el artículo 153 de la ley, el artículo, perdón, del decreto reglamentario. El artículo 153 del decreto reglamentario, esperen que ahora se los busco, establece la autoridad de aplicación que quedará facultada para disponer el pase retiro obligatorio del personal policial que se encuentre en condiciones de percibir el máximo del haber jubilatorio previsto para su grado. Entonces, al no tener el máximo del haber previsto para su grado, no lo podía pasar a retiro obligatorio. La Cámara Contenciosa revocó, nosotros habíamos dicho que sí, la Cámara Contenciosa lo revocó con un fundamento que es una cuestión controvertida, obviamente, sí, requería cierto tema probatorio, y que la cuestión era una cuestión controvertida, que era insusceptible de tratamiento en esta etapa cautelar y que requería mayor debate y prueba, y por lo tanto lo rechazó. En este caso, revocó las 3 medidas cautelares y obviamente, por como está redactado el fallo de la Cámara Contenciosa, entiendo que esto debería haberse hecho en un proceso principal, el tema del porcentaje para poderse jubilar con el 100% del haber, o sea, no pasarlo a retiro con el 100% del haber. La cuestión de cómo va a ser la administración después de 4 o 5 años que tramite el proceso ya es otra cuestión, pero bueno, obviamente si hay un mandato judicial para que o se le hagan los aportes o le reconozca esos años o lo que fuera, será así. Tengo entendido, no me acuerdo el nombre del fallo, pero sí lo tengo presente y lo traté de encontrar hoy y no lo pude encontrar, que tiene, sí, no lo pude encontrar, tiene sentencia de primera instancia en el contencioso 1. Hay un fallo en el que sí se hizo, es del año pasado el fallo, sí se hizo lugar, siguiendo este criterio, ¿no? O sea, que no se lo tendría que haber pasado a citación de retiro obligatorio, si no ha cumplido con los 12 meses de aportes o servicios efectivos. Igualmente, es importante hacer referencia a esto. Hace muchos años, allá por el año 80, la ley de la caja tenía una disposición parecida. Entonces los que se jubilaban allá por el 88, 89, 90, se jubilaban con el sueldo de la situación de revista anterior a la que tenían, o sea, si eran comisarios mayores como comisarios inspectores, si eran generales como mayores, porque ustedes saben lo modificable que es la situación que tiene el personal policial. Eso pasó durante
por lo menos desde que yo estuve 4 o 5 años en policía, y después hubo un cambio en la normativa. Y me parecía que era favorable ese cambio, por eso siempre les digo, todos los decretos pueden ser solucionados, en este caso hubo una presentación y se modificó la ley, que se tenían que jubilar con el 100%. ¿Y por qué? Que es un poco el por qué no tiene sentido desde mi punto de vista el tema de esperar 12 meses. Ustedes saben que el primer año, o sea, el primer ascenso o el primer sueldo va a la caja, que cuando uno recién ingresa se prorratea, un porcentaje se divide el sueldo en 12 meses y se lo descuentan en 12 cuotitas. Y los aumentos salariales se descuentan el primer mes. O sea, yo en el Poder Judicial eso ahora no lo siento, pero cuando estaba en el Ministerio sí, o sea, te aumentaban, pero el primer mes no lo siguiente. Entonces, no entiendo por qué hay que jubilarlo, no con con el sueldo que tiene al momento del cese, porque hay que esperar un año, ¿no? Realmente no entiendo por qué el artículo 26, tampoco sé si alguien planteó si era constitucional, no tengo ni idea de por qué este artículo que venía de un texto anterior que había en la ley de la caja y que, como les dije, allá por el año 90, si no me equivoco, 91, se modificó y se estableció o sea, se jubilaba con el sueldo que tenía al momento del cese. Entonces, si había estado un mes, ese mes se aportó y se jubilaba con el sueldo que tenía al momento del cese, que me parece que es lo que corresponde en todos los ordenamientos, salvo cuando hay una situación especial, como ustedes saben, cuando hay un mayor cargo o mayor función. Ahí ustedes saben que la ley también reconoce la retribución por mayor función y ahí exige un plazo para poderse jubilar con el mejor salario. En el caso de la mayor función, tienen que ser o 30 meses continuos o 60 alternados de ese salario para poderse jubilar. Pero ahí tendría un poco más de sentido, porque en definitiva uno no tiene la jerarquía, no tiene el cargo, me pagan el cargo. En la mayoría de los regímenes estatutarios está previsto esta mayor función que se requiere en los 36 meses y poder después percibir el haber jubilatorio sobre el mejor salario, porque en definitiva es sobre el mejor salario percibido. En este caso tendría, me parece, un poco más de razón, porque si yo no llego a alcanzar esa jerarquía y tuve funciones de una determinada jerarquía, que se me pague luego de 36 meses continuos o 60 alternados por esa jerarquía, me parece que tendría un poco más de lógica. Pero en este otro caso, respecto del personal retirado, no lo veo. Sobre todo cuando el 153 es claro, que me pueden pasar a retiro obligatorio, siempre estamos hablando del retiro obligatorio, ¿no? O sea que la autoridad administrativa dispone mi retiro. En este caso, no sería así. Por eso tendremos que esperar a ver si estos 3 expedientes inician la pretensión principal y en un proceso de fondo, un proceso más extenso, se puede dar un reconocimiento o no de tener el máximo del haber, cuando ya en otras situaciones también se han tenido. Creo que la vez anterior les había comentado también el caso de la licencia por paternidad de la madre no gestante. Es un caso que tramitó el juzgado durante la causa es Gómez Marina, en donde a la madre no gestante se le reconoce el mismo tiempo, la misma cantidad de días de licencia que a la gestante. Dice, a partir de la notificación de la presente se concede a la gente licencia por maternidad por el plazo de 90 días con percepción íntegra de haberes. Esto salió en el diario, me acuerdo, porque me llamaron para preguntarme el fallo
y para acceder, porque la abogada lo había hecho conocido, nosotros no hacemos mucha publicidad de los fallos, pero fue un tema interesante y que generó que nos pusiéramos o no de acuerdo con el tipo de medida. Tramitó, fíjense ustedes acá, pidió una medida autosatisfactiva, el tema de Gómez Marina, 51432, desde el año pasado en plena pandemia. Tramitó por una medida autosatisfactiva. Y fíjense esto, el objeto de la cautelar se iba a agotar, porque una vez que cumpliera la licencia por maternidad ya se agotaba el objeto. Entonces, tramitarlo por una cautelar anticipada no tenía sentido. ¿Qué va a ser? Un proceso después de 5 años, cuando el nene ya tiene 5 años, para ver si le correspondía la licencia por maternidad o no. Entonces acá es donde un poco para que vean el tema de las tutelas urgentes, que a veces procede la autosatisfactiva y a veces no. La abogada no me lo entendió mucho cuando le hicimos el tema de la autosatisfactiva, no entendía. Ella lo había pedido, o sea, no sé por qué pidió, después no entendía por qué, pero me parece que esto agotó todo, o sea, esto es una sentencia de fondo que resuelve una cuestión que es bastante importante, ¿no? Por el tema de la licencia. Retribución por mayor función, ya se los comenté. La retribución especial por cese, ahora está prevista en la ley, en el tema, en la ley 13.201 no estaba, ahora ya no hay mayor cuestión vinculada a la retribución por cese, pero sí lo que ha generado, y tenemos mucha litigiosidad, señores letrados, es aquella de las licencias, pagos de las licencias no usufructuadas. Ahí hay mucha litigiosidad, porque no sé qué pasó, está previsto en el reconocimiento en la ley 13.982, pero no sé qué pasó que por lo que veían las demandas se dejó de abonar. Antes se pagaban todas las licencias no usufructuadas y ahora se limita, creo que a 2 años. No entiendo bien por qué la limitación de los 2 años, pero bueno, ahí nosotros tuvimos una causa, la causa es Vila Rubén 38403, y hubo muchísimas causas anteriores, que era cuando no estaba reconocido el pago de las licencias no usufructuadas, de licencias anuales no usufructuadas. Las causas anteriores, que no se abonaba nada, eran Zampayo, Borrello, Álvarez. Bueno, esta que sacamos nosotros, Vila, también son de las viejas, ¿no? Del año 2007. Realmente no entiendo por qué no, ya esto está judicializado, o sea, no entiendo por qué no lo reconocen, porque por lo que leían las demandas, como que en un momento dejaron de abonarlas, pero judicialmente ya hay sentencias favorables. Realmente es estirar el pago o el reconocimiento. Lo que sí, no sé si se equiparan a los créditos laborales, realmente o no. Yo creo que lo que se puede aplicar, porque en un momento se aplicaba la prescripción decenal en provincia, en nación era la quinquenal, pero en provincia siempre se entendió que la retroactividad en esta materia era decenal, por el Código Civil. No sé si ahora aplican la prescripción del Código Civil y Comercial nuevo. Realmente no sé, porque el código es del 2014 y esto empezó en el 2019. Por lo que leí en las demandas, no sé si es así, tan así o no, pero bueno, por lo que leí en las demandas, pero no habría ninguna cuestión. Lo que sí es que tenemos cualquier cantidad. O sea, es como que, bueno, hay mucha gente que no usufructó las licencias, y bueno, se pagan en retroactivo. Cosa que a nosotros no nos pasa, en el Poder Judicial la tomás o la tomás, te pagan la última.
Si no la tomaste, la perdiste. O sea, que te tenés que ir. Si te quedaste en la feria y no te fuiste, después no te la pagan. Pero bueno, no viene al caso eso, pero sí lo que digo es que acá hay un reconocimiento, porque específicamente la norma prevé el pago de esta licencia por una cuestión obvia, que son las razones del servicio, porque para limitarle un derecho a las vacaciones, a la licencia anual, tiene que haber una razón de servicio efectiva. Entonces, bueno, me parece que no tiene sentido esto. Otra cuestión que sí también a ustedes les va a interesar es tanto para la retribución por cese como para el tema de las licencias. Si es al valor al momento del cese del salario, o sea, al salario al cese o a valores actuales. Esto generó muchas controversias, muchas discusiones. Hubo en su momento un voto minoritario de Soria en una causa, Di Giordano, Di Bastiano, una cosa así, en la que entendió que era a valores actuales. A valores actuales. Pero bueno, no había hecho no había establecido había establecido la mayoría de la Corte. Actualmente en estas cuestiones que son por deudas mensualizadas, hay un fallo, la causa es del 6 de noviembre de 2019, González Juan Carlos, por lo menos esta es la que yo conozco, creo que hay otras anteriores a esta, en donde vuelven con este tema de si son a valor real al momento en que tenga que hacerse o corresponda tomar cuenta, o hay que ser a valores valores al momento de que había cesado, que era cuando lo requirió. En este caso, la Corte lo que dijo es que debido a la situación en la que nos encontramos y a lo establecido en el Código Civil y Comercial, habría que tomar como valor un valor que es al monto actual. Corresponde utilizar el actual a la categoría del agente para la determinación de la indemnización. Entonces, si al momento en que sale el fallo judicial hubiesen pasado 3 años, en ese caso habría que tomar el valor del sueldo actual de la categoría para establecer la indemnización. No se olviden que esto de las licencias aparece en la ley en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. O sea, este pago de la licencia anual no usufructuada aparece reconocido por la ley como una indemnización. Entonces, para esta indemnización, lo que se tendría que tener en cuenta después de 2 o 3 años de juicio, es el valor actual para hacer la liquidación, y no el valor histórico, al momento que yo tenía al cese, que por ahí fue 2 años o 3 o 4 anteriores al momento que se determina. Lo mismo sucede para la retribución, cuando no se reconocía la retribución especial por cese. Nosotros hemos tenido en una causa FEB, no me pregunten el número porque no me acuerdo, pero la buscan, Federación de Educadores Bonaerenses, que fue una acción colectiva que inició la federación para que el premio, que es la retribución especial por cese que tiene el personal policial, se pague a valores actuales. Y nosotros le hicimos lugar en ese sentido, la Cámara Contenciosa ratificó esta sentencia y la Corte también, o sea que la retribución tenía que ser a valores actuales, o sea, cuando se hace la liquidación de la retribución es a valores actuales. Si tienen tiempo, léanlo al fallo González Juan Carlos, 60.558. No tiene que ver con policía, es un empleado del banco, hay que pagarle una cantidad de sueldos adeudados a raíz de haberse ordenado la indemnización por un cese indebido,
y bueno, esos salarios se tomó en cuenta al valor actual del salario, ¿no? Este juicio de González Juan Carlos tenía 20 años, así que se imaginan 20 años, el monto del salario 20 años atrás hubiese sido irrisorio lo que hubiese tenido de indemnización. Entonces, en este caso, la Corte interpretó que había que ser a valores actuales. Y también fijó una tasa para este caso, una tasa de interés, como el 6% anual, por los periodos adeudados, y a partir de la sentencia Ubertal, la tasa pasiva digital que estableció la Corte en la causa Ubertal. Bueno, ¿qué otra cuestión? La cuestión por la cual me convocó, porque me fui por las ramas, la cuestión por la cual me convocó la estoy buscando, que es la reincorporación, o sea, lo que establece la ley referido a la reincorporación. La ley establece cuestiones concretas, o tiene mencionado, tanto en el decreto reglamentario como en la ley, cuestiones vinculadas a la reincorporación de la gente. Cuando hablamos de reincorporación, la ley en el artículo 69 establece una cuestión que es el ministro de Seguridad. Fíjense ustedes cuando yo le hablaba hoy de las competencias y de los sujetos, quién tiene la potestad para, dije, la desafectación, el auditor, en este caso el ministro de Seguridad. Y fija un límite para la reincorporación de los funcionarios policiales. Fija un límite en función de los subescalafones, si es el subescalafón comando o es el subescalafón general. Entonces dice, bueno, hasta esta jerarquía voy a poder reincorporarlo, si es oficial su inspector del subescalafón comando, antes de los 2 años, dice la ley, desde la fecha de la baja. O sea, en el periodo de los 2 años posteriores, puedo pedir la reincorporación. Y en el caso del escalafón general, hasta la jerarquía de teniente, 3 años antes de, o posteriores al cese o a la baja. Pauta general, primero tener en cuenta en qué subescalafón a qué escalafón pertenece la gente para pedir la reincorporación o no. Pero a su vez la ley fija requisitos, además de previstos en cuanto a hasta qué jerarquía se puede pedir la reincorporación en la fuerza, fija determinados requisitos que tiene que cumplir el agente para poder ser reincorporado. Que se considere conveniente su reincorporación. Fíjense que esto es una cuestión discrecional, o sea, tiene que haber un sujeto, en este caso el funcionario del último destino, donde podía estar el agente, o el jefe departamental, o el subsecretario del área de seguridad que pueda llegar a entender, o el superintendente que pueda llegar a considerar conveniente su reincorporación. Que hubiese sido declarado apto para el ascenso. La última junta de calificaciones previos a su baja tiene para el ascenso. Entonces, en ese caso. Fíjense que son todos obstáculos, porque hay situación particular, tiene que darse todas estas condiciones, no solo algunas. Que no registre más de 30 días de suspensión de empleo en los 365 días anteriores a la baja, o sea, que no hubiese tenido un sumario con 30 días de suspensión de empleo. Esto me parece que es lo más básico, porque también se da en la convocatoria de los agentes, cuando están retirados y se los convoca al servicio, que reúna las condiciones de salud y aptitud psicofísica requeridas para el ingreso. ¿Se acuerdan que para los convocados también hay todas unas condiciones para poder volverlos al ingreso? Y después pone un inciso F, este artículo 69, que dice que se cumplan las condiciones que determine la reglamentación. Y acá, bueno, también queda librado a la reglamentación de este artículo. ¿Qué sería la reglamentación? El decreto 1050 del 09, que en sus artículos 150
y 151 también habla que la reincorporación es solo por una vez, no puede otorgarse si no reúne las condiciones de aptitud psicofísicas adecuadas para las necesidades del servicio. Y si me negaron la reincorporación, lo puedo reiterar, pero si no aporto nuevos elementos que hicieron la negativa, ese pedido se archiva directamente, ni siquiera sale una denegatoria nueva. Ese pedido se archiva como antecedente, computa todo lo que haya existido con anterioridad, o sea, el tiempo anterior al pedido. Es importante este tema de la reincorporación, porque en la ley 9550 sí se podía reincorporar, no a todos se podía reincorporar. Se podía reincorporar exclusivamente a aquellos oficiales o suboficiales, los que actualmente es el escalafón general, que hubiesen sido de bajas por abandonos de servicio y se necesitara, podían ser reincorporados. Era la única excepción. Pero el tema de la reincorporación es bastante complejo, no hay nadie que avale, si no se cumplen los requisitos previstos por la ley, la posibilidad de volverlo a incorporar en la fuerza. Yo creo que el tema de la aptitud psicofísica es lo que más puede generar problema y imposibilidad de reincorporar a alguien. Pero fíjense que también lo que se reincorpora es alguien que hace no mucho se ha ido de la fuerza, porque se prevén 2 años, 3 años y no más. O sea, no puedo reincorporar a alguien que ha estado mucho tiempo fuera de la fuerza. También el artículo 177 prevé el tema de la reincorporación del personal dado de baja por cesantía o exoneración. Dice el 177 que el personal dado de baja por cesantía o exoneración no podrá ser reincorporado, cuando les decía aquel que hubiese sido dejado cesante por abandono de servicio lo podían reincorporar. Y ni siquiera va a poder ser reincorporado aunque medie rehabilitación. La rehabilitación es otra figura que también aparece en la ley, en el decreto reglamentario, y que de acuerdo al tipo de sanción de carácter expulsivo, ya sea una exoneración o sea una cesantía, requiere que haya transcurrido determinado plazo para poder ser rehabilitado. En el caso de la cesantía, 1 año, y en el caso de no hacer lugar a la rehabilitación, luego de 2 años del último pedido, se lo puede volver a solicitar la rehabilitación, y en el caso de la exoneración, son 2 años una vez de dictada la exoneración, y 5 años si hubiese rechazado el pedido de rehabilitación, luego de transcurrido esa denegatoria de la rehabilitación. ¿Qué es esto de la rehabilitación? Después se lo contesto. El tema de la rehabilitación es la posibilidad de volver a trabajar en la administración pública. O sea, yo fui funcionario policial y me dejaron cesante. Con la rehabilitación no puedo volver a trabajar en policía, pero podría reingresar en cualquier otro organismo de la administración pública. Léase Dirección de Escuela, Ministerio de Salud, de Obras Públicas, Municipalidad. Ahora, la sanción de exoneración, la consecuencia que tiene es que no me permite, aunque esté rehabilitado, volver a ingresar. ¿Por qué? Porque la sanción de exoneración, la rehabilitación, lo que me transformaría en la exoneración es una cesantía. O sea, me cambia esa sanción tan grave, que es una exoneración, en cesantía. Por eso la gente busca la rehabilitación. Entonces, ni el que esté cesante, ni el que esté exonerado puede volver a reintegrarse a la administración. Ahora bien,
Esto en cuanto a lo que hace al trámite administrativo, o sea, yo me fui de baja voluntaria y quiero volver a ingresar. Me arrepentí y quiero volver a ingresar a la fuerza, y ahí es donde aparece, o sea, hay una nueva situación, pero ya hay unos antecedentes míos en la fuerza. Entonces, para volverme a incorporar, tengo que cumplir con todas estas condiciones, previstas por el artículo 69. Ahora, ¿qué pasa con cuando media orden judicial? Eso ya no habría ningún obstáculo, porque si yo fui dejado cesante en forma ilegítima, la consecuencia va a ser ¿cuál? La reincorporación. La reincorporación va a caer de Maduro. O sea, si esa sanción por la cual me separaron de la fuerza fue ilegítima y fue declarada así, confirmada, la consecuencia va a ser la reincorporación, y ahí ya no habría obstáculo. Entonces después, estando reincorporado, haré el trámite administrativo. Si no lo he pedido en el mismo proceso, lo podría haber solicitado en un proceso autónomo, la indemnización por daños, el Código Contencioso lo prevé. Pude haber iniciado por la cesantía un proceso sumario de impugnación de sanción en materia de empleo público, me reincorporaron y después pido los daños y perjuicios por el tiempo que estuve fuera de la fuerza, el daño material, el daño moral, la jerarquía, que generalmente lo reconocen, o sea, cuando ya disponen la reincorporación, en este caso uno hace las presentaciones antes de llegar a obtener. La sede administrativa sería la ejecución de la sentencia, ya sea sería un proceso dentro del proceso principal, o sea, no debo iniciar un nuevo proceso. Sería una consecuencia del proceso de ejecución de sentencia, porque deben cumplirse todas estas cuestiones. Algunos lo hacen en forma autónoma, entonces se presentan una vez que tienen la sentencia e inician una pretensión indemnizatoria autónoma, que también la prevé el código, pero nada obstaría a que pueda pedir dentro del mismo proceso, en la etapa de ejecución de sentencia. El código dice: todos los actos dictados en el marco del proceso de ejecución de sentencia podrán impugnarse en el mismo proceso de ejecución de sentencia. No necesito iniciar un proceso nuevo para impugnar esos actos como consecuencia del proceso de ejecución de sentencia. Respecto a la reincorporación, policía, pero tiene que ver con una aplicación de una sanción a un empleado de la compañía en donde se ordenó la reincorporación del agente, pero bueno, el agente no, tiene que ver, no, de la reincorporación tiene que ver con la suma, con lo que yo les decía, que fue anterior, el tema del el pago de los salarios caídos a valores actuales, esta causa Marsat. Pero en esta otra, de la ejecución por una cesantía también, disponen la reincorporación del agente y la indemnización por el daño material, que es el 25%, y el daño moral, que lo fijaron en una suma. En el tema de la indemnización por el daño material, nosotros tenemos que el Código Contencioso habla de salarios caídos, o sea, que se le abonen los salarios caídos. Pero la Corte, siguiendo la doctrina de la Corte Nacional, la Corte Provincial como la Corte Nacional, dice que no corresponde el pago de salarios caídos cuando no hubo efectivamente prestación de servicios. Es decir, no hubo una prestación efectiva de servicios, no corresponde el pago de salarios caídos. Entonces, lo que se reconoce es una indemnización en concepto de daño material, que se fija en un porcentaje de los salarios caídos.
Entonces, vamos a ver que en este caso, además de la indemnización por daño material, que sería este porcentaje, acá lo fijó en un 25%, la Corte muy poco, porque ha llegado a reconocer hasta un 70%, acá reconoció un 25%, a su vez le da una por concepto de daño moral. Uy, el fallo de la Corte son un montón, es viejísima la doctrina de la Corte. Yo lo único, busquen en la Cámara Contenciosa la causa Vicente con Poder Judicial, que ahí en la Cámara Contenciosa tienen, en el fundamento de por qué nos bajaron, nosotros fue una causa en la que le reconocimos el 100% de los haberes caídos, y ahí la Corte, haciendo referencia a los fallos de la Corte Nacional, modificó el porcentaje y dice, no corresponde pago de salarios caídos, corresponde el pago de una indemnización por daño material. Por daño material. Y a su vez, en esta causa, por ejemplo, que es Pérez 57706, que es la parte de la ejecución, no es el reconocimiento, porque esto tramitó en la etapa de liquidación ya, lo que reconocen acá es la indemnización por daño material y por daño moral. En Vicente creo que lo habían fijado también en la Cámara Contenciosa, no llegó a la Corte, porque la Corte hizo referencia y volvió a primera instancia. No me acuerdo si eran un 40 o en un 50% de lo que sería haberes caídos. Haberes caídos. No sé si es esta causa que a mí me... acá... en esta causa, que les digo yo, Pérez, que es del año 2013, 57706, al momento de la liquidación, que eso les va a importar también a ustedes, le descuentan, en esto de los salarios caídos, que son la indemnización por daño moral, le descuentan lo que se tendría que haber retenido en concepto de obra social y falta de aportes previsionales. ¿Por qué les digo les tiene que importar a ustedes? Por el tema de la jubilación, porque fíjense que ese periodo que le reconoce y que estuvo fuera de la fuerza, si le hacen la retención de los, no tanto de la obra social porque no la pudo usar, pero de los aportes previsionales, eso es importante para el tiempo que necesitan para jubilarse después, si cuentan o no cuentan con los años efectivos de aportes, y que obviamente se lo hacen con ese alcance. O sea, le fijan un porcentaje previa retención de los aportes previsionales. Interesante, porque eso también me lo han consultado algunos conocidos. También cuando hago el pago de los aportes previsionales. Y sí, porque si no después vas a tener una cesantía y no vas a tener los aportes. O sea, te van a reconocer que lo reincorporen, pero después te lo van a reincorporar y vas a tener que hacer todo un expediente administrativo para que te reconozcan los aportes y ver el porcentaje, si te lo hicieron efectivamente o no. Entonces, si ya sale todo judicialmente, acá se impugna por parte de la actora esa retención, enojada porque le sacaron, pero esto la Corte le dijo que sí, que estaban bien, no le hace lugar a la impugnación de los descuentos, que estaba bien hecho los descuentos, pero más allá del enojo de la parte actora, porque obviamente la indemnización iba a ser menos, también tienen que tener presente ustedes que le corresponde los aportes y que después va a tener años aportados. En este caso, Pérez creo que no era policía, era un municipio. Van al IPS entonces. Los aportes es importante para después el porcentaje que necesitan para jubilarse. Sobre todo cuando están en distintos, o tienen aportes de distintos organismos, no sé quién me preguntó que traía aportes de otro lugar. Sí, en el tema
sí pueden traer aportes de otro lugar. Es largo el tema ese de los aportes de la caja, pero hay una causa que llegó a la Corte Nacional, que es la causa Wacum. No me pregunten el número, pero si buscan Wacum, W-A-Q-U-N, ahí la Corte habló sobre la caja otorgante y los años aportados o no. Acá había porcentaje, porcentaje tenía en el ANSES, o sea, años aportados a ANSES y años aportados a caja de policía. Y en este caso, la caja de policía decía que la mayor de cantidad de años aportados eran ANSES. Entonces se discutía si eran años con aporte o años trabajados. Es una causa, les digo porque me resultaba interesante, tramitó en nuestro juzgado, nosotros entendimos que eran años efectivamente aportados, porque por ahí el agente podría haber, durante toda su carrera laboral, haber trabajado en otra jurisdicción y obviamente no iba a aportar ANSES, entonces lo que se tomaban en los años efectivamente aportados. La contenciosa confirmó esta sentencia y la Corte la revocó. La Corte dijo que había una resolución de ANSES, no me acuerdo qué número, que el IPS se aplicaba y que eran los años de trabajo, estén aportados o no estén aportados. Esto fue por recurso extraordinario a la Corte Nacional, recurso extraordinario federal, y la Corte Nacional dijo que la interpretación de la norma es años, que dice la norma del IPS, no me acuerdo si era el 64 o 65 de la ley de IPS, efectivamente estos años debían ser años aportados, o sea, años con aportes, años efectivamente aportados. Entonces, la mayor cantidad de años con aportes eran los que tenían caja de policía, y por lo tanto la caja otorgante del haber previsional era la caja de policía. Eso lo dijo en la causa Wacum. Y el que pregunta de las fuerzas de seguridad, sí, obviamente, tiene que hacer en el IAF la certificación de servicios, llevarla de policía, y si la caja con mayor años de aporte es efectivamente la caja de policía, va a ser la caja otorgante, y si no, será la otra caja si prevé el tema. Hay un decreto, no me puedo acordar, 96 y pico, que es una ley marco de reciprocidad jubilatoria y que se tienen que admitir todos los aportes de todas las jurisdicciones a los fines de la determinación de la caja otorgante. Así que bueno, sí, y sobre todo que la ley de la caja tiene una norma que establece que hay aportes que se consideran igual uno a uno, y hay aportes que, como no son de Fuerzas Armadas, por ejemplo, son autónomos, no se consideran uno a uno. Bueno, eso tendrán que plantear la inconstitucionalidad, no les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer, pero bueno, cada uno sabrá que eso no es correcto por esta ley marco y evaluará la estrategia a seguir. Pero en lo que a policía corresponde, me parece que es importante esto de los aportes de la retención cuando ustedes tienen un proceso en el que fueron dejados de baja por cesantía o por exoneración y se anulan esas sanciones de carácter expulsivo. Y no sé si me queda algo más. Como más hay un montón de cosas más, pero sí, había un fallo que tenía que ver con la reincorporación, que es muy viejo, desde el año 86, Fernández Delia, que dice: si luego de decretada la cesantía el agente plantea de manera indudable un reclamo de reincorporación, despojado expresamente de todo contenido impugnatorio de aquel acto, la resolución que se dicta respecto de dicho reclamo no significa la denegación de la autoridad a revocar la primera decisión de cesantía, obvio, sino que dispone acerca de una petición distinta, con lo que queda habilitada la vía contenciosa administrativa respecto de aquello. Obviamente este fallo es de la época de la justicia retenida, donde no había demandabilidad directa, pero sí, frente a un nuevo pedido, no es como una impugnación de ese acto, sino es impugnar ese acto que me lo rechazaron. Lo que pasa que también hay que ver
el marco dentro del cual uno dicta la reincorporación. Si está dentro de las pautas previstas por la norma, sería muy difícil modificar esa decisión. Uno tiene que ser también objetivo, de decir, bueno, si la norma me establece todas estas condiciones y no las cumplo, ¿en qué voy a poder fundar una impugnación de esa reincorporación? Distinto es si cumplo todas las condiciones y no hay motivo, no hay motivación en el acto para rechazarme la reincorporación. Entonces, siempre tienen que evaluar eso, si el acto administrativo está motivado o no está motivado, o sea, si hay una norma que fija condiciones, si esas condiciones están cumplidas o no están cumplidas. Porque si no, yo siempre digo, es litigar, lo hacía cuando ejercía la profesión, le digo, es litigar contra los molinos de viento. Uno ya sabe, la doctrina es esta y es como imposible de modificarla, ¿no? Fíjense, en la causa está Vicente, de la Cámara Contenciosa de La Plata, que yo les dije respecto de los saberes devengado, o sea, uno cuando explica el Código Contencioso dice el artículo de la sentencia, creo que es el 72 o el 71, dice, la sentencia en el proceso sumario de impugnación de sanciones en materia de empleo público, dice la anulación, la reincorporación de la gente y el pago de los salarios devengados, de los salarios caídos. Y la realidad es que si uno aplica lo que dice la norma, el legislador quiso eso, que paguen los salarios, y no es así. La jurisprudencia de la Corte, y bueno, a nosotros, en este caso, y era un empleado judicial, un agente judicial que había sido dejado cesante, se le anuló la cesantía y se ordenó la reincorporación, cosa que no pudo porque había fallecido, y el pago de los salarios, de los saberes devengados. Y la Corte, y la Cámara dijo, no hubo prestación efectiva de servicios, por ese periodo no corresponde el pago de los saberes devengados. Ahora, por algo que me preguntaron también, si me extiendo 10 años, no sé quién preguntó, de una desafectación, bueno, ya ahí tienen un montón de cuestiones. O sea, si yo estuve desafectada 10 años, después me dejaron cesante o exonerada, y después voy al contencioso y me reincorporan, hay que tener en cuenta también que ahí se establece distinto. La Corte tiene entendido. Hasta que el acto administrativo de cesantía o exoneración no queda firme, puedo pedir los salarios. ¿Por qué? Porque ahí yo estuve a disposición de la administración para que me reincorporara. No sé si soy clara. Me desafectan por 10 años y al día siguiente me sale la cesantía. Nunca me reincorporan con exceso del plazo, todo lo que vimos. Ahí, si se anula la cesantía, hay varios votos, sobre todo de Soria, que entiende que acá hay que distinguir si hasta el momento de la desafectación, hasta que queda firme la cesantía, ahí corresponderían el reintegro de los haberes caídos. Ahí se toma como haberes caídos. ¿Por qué? Porque yo estaba a disposición de la administración. Lo que tenía que hacer la administración es levantarme la desafectación y darme tareas. ¿Está claro? Ahora, desde que quedó firme la cesantía hasta que la Corte, la Cámara, el juzgado ordena la reincorporación, ese periodo no estaba a disposición porque pude haber estado trabajando en otro lugar. Entonces, ese tiempo no se toma como haberes caídos. Para la Corte Nacional, la Corte Provincial, se paga una indemnización, un porcentaje correspondiente a la indemnización. Porcentaje que es discrecional. Ustedes me pueden decir, ¿qué tomo de parámetros? Nunca logré hacer una tablita, un criterio de decir, va el 20, va el 15, va el 50, va el 70. Todos los fallos que he leído siempre se establecen un monto sin una pauta que a mí me quedara clara. Por ahí los que lo hicieron le quedó claro, pero a mí no me quedó claro. ¿Por qué un 40, un 50, un 70? Pero esto es en concepto de indemnización, tomando como base para la indemnización los saberes que podrían haberse devengado, de acuerdo a la causa González, a valores actuales. Entonces, esos valores, tenganlo presente
a valores actuales. Pero son dos cuestiones distintas, porque la situación es distinta. Previo a que queda firme el acto administrativo de la cesantía y posterior administrativo de cesantía. Entonces ahí es donde voy a marcar ese parámetro en cuanto a una u a otro. Bueno, ¿alguna cuestión más? Julia, me parece que lo que estaban queriendo decir es lo que nos está pasando últimamente a todos los abogados que trabajamos con policía respecto de lo que está haciendo Asuntos Internos, que era lo que estuvimos hablando antes de comenzar esta charla. Primero, la suspensión de poder ver todos los expedientes administrativos, ya que no tienen ninguna digitalización de expediente y era la vista presencial, que están totalmente suspendidas ahora. Se supone que por 2 semanas, pero no suspendieron plazos. A lo que vamos es que por ahí una causa que se inició en Asuntos Internos en el 2015, como me pasó hace poquito, recién ahora, en el 2021, están queriendo hacer el auto de imputación o lo notifican del auto de imputación. Entonces vos dijiste clarito, con el acto que resuelva la cuestión no está resuelta y la mayoría creo que no sabemos. ¿La perdí a Julia? ¿Hola? Me parece. Ahí estoy de vuelta. ¿Ahí estás? Estoy de vuelta. Ah, Sí, sí, estoy. No sé qué se fue me sí, decía, está inestable su internet y me desapareciste. Entonces no tenemos un plazo que se esté cumpliendo respecto del acto administrativo en sí, ni tampoco si vamos al contencioso. Por eso me parece que tenés tantos casos que no está todavía este acto que resuelva la cuestión, ¿no? Porque ni siquiera los imputaron, porque te sale un auto de imputación que dice que aceptes en el término de 48 horas o 24 horas, ya no me acuerdo, si vas a aceptar la audiencia virtual o no, de un expediente que ya ni te acordás ni por qué te quieren sancionar, porque pasó hace tanto tiempo que no tenés una idea. Entonces, el abogado que acepta ese caso no tiene la capacidad para ir a ver ese expediente porque no hay forma de verlo salvo en el papel. Y lo que me pasó este viernes pasado es que me fui con una audiencia que me habían dado hace como un mes atrás, con fecha de este viernes que pasó, y me encontré con que se habían suspendido las vistas y tampoco avisan de la suspensión de las vistas, con aunque sea un mail. Entonces, me parece que ahí es lo que están preguntando los colegas. También entiendo lo que dijo ese colega de las desafectaciones eternas de servicio, que están vencidos completamente los plazos y que nosotros los abogados, por más que pidamos que lo pongan en disponibilidad o que están vencidos los plazos o que la misma ley de policía establece que en caso de vencimiento del plazo se produce la prescripción de la causa y eso tampoco se está respetando. Eso es lo que nos marea, creo yo, a todos los que estamos acá, un poco de cómo continuar contra esta pared que siempre es un no. Antes era a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial y a las otras leyes nacionales y respetaban solamente lo que decía el decreto reglamentario, pero actualmente ni siquiera el decreto reglamentario. Entonces, me parece que por ahí venían las preguntas que estaban haciendo los colegas mientras vos hablabas. Sí, yo te digo, el tema de los plazos. Los plazos, yo creo que tranquilamente, si transcurrieron los plazos para la desafectación y la desafectación no se levanta o no se pasa a situación de disponibilidad, tranquilamente puedo pedir una medida cautelar autónoma a los fines del levantamiento, pero como medida cautelar, porque no puedo iniciar un proceso principal para eso. Supeditado a iniciar el proceso principal cuando esté agotada la vía administrativa. O sea, yo haría una medida cautelar autónoma o anticipada, como le quiera llamar, porque la receptoría te la caratula de la misma forma. Y en ese caso, por el exceso en los plazos, tranquilamente. Yo recuerdo, nosotros hicimos lugar a una medida cautelar que no tenía que ver con
que no tenía que ver con el policía, sino que era una situación también de separación, pero en el Poder Judicial una causa Crispo, en donde se habían excedido el tiempo que estuvo en disponibilidad, que estuvo separado. ¿eh? Y ahí nosotros le ordenamos la reincorporación, porque ahí no había pasar a disponibilidad ni nada. Ahí directamente le ordenamos la reincorporación. Y la Corte lo tuvo que reincorporar. Porque la persona hacía 2 años que estaba sin ir a trabajar, desafectado, no es desafectación, es como una separación preventiva, el tipo de medida cautelar, y ahí ordenamos la reincorporación y la Corte lo reincorporó. Y acá en policía sería exactamente lo mismo, o sea, uno no puede no puede adoptar una medida cautelar en forma arbitraria. La arbitrariedad estaría dada por el exceso. Hay una pauta normativa que establece y fija un plazo, para eso están los plazos, para que se cumplan. Entonces ahí, frente al incumplimiento del plazo, tranquilamente podría pedir una medida cautelar. Ya te digo, nosotros ese caso lo hicimos porque hacía 2 años que estaba en ese sentido. Lo que pasa es que a veces inician una medida cautelar no para que se lo cambie, se levante la desafectación, sino para que no se siga instruyendo el sumario, y eso es inevitable que no es procedente, ¿no? Pero yo te digo lo que veo, porque a veces hacemos la medida cautelar, entonces pedimos todo. Entonces vos te quedás puntualmente, porque no sé, o sea, la situación es que no se instruye el sumario y te lo ponen con negrita y te remarcan, y no te dicen nunca que ya superó en exceso los plazos de desafectación. Entonces, acá sería para un levantamiento de la desafectación. O porque no corresponde instrucción de sumario, o contra el auto de imputación. Yo he visto medidas cautelares contra el auto de imputación. El auto de imputación es un acto interlocutorio que dispone la iniciación de una investigación. Podemos no estar de acuerdo, puede parecer arbitrario, pero para que habilite la acción contenciosa administrativa tengan presente el artículo 14, que dice qué actos habilitan la acción contenciosa. Pero yo creo que con una medida cautelar tranquilamente podría llegar a que se lo pase a la situación de revista anterior, disponibilidad, o que se lo reincorpore, y si no, que el auditor resuelva. Yo creo que es para eso, ¿no? No les va a gustar, en general nunca las decisiones judiciales gustan, pero es conforme a derecho, o sea, no hay nada fuera de lo común en este caso, me parece. Y con respecto a la vista, a ver, la vista hace al derecho de defensa. ¿eh? La vista fue incorporada en el procedimiento administrativo como el ejercicio del derecho de defensa. Y el artículo 15 de la Constitución Provincial, que muchas veces no lo leemos, pero que es muy importante, y lo remarco siempre en el grado, en el posgrado, el artículo 15 garantiza la inviolabilidad de la defensa en todo procedimiento administrativo o judicial. O sea, el constituyente consideró al procedimiento administrativo también para garantizar el derecho de defensa. Y el derecho de defensa se configura con poder acceder a las actuaciones, si no habría una vulneración clara del derecho de defensa. Y no dudo que también podría pedirse una medida a los fines de poder acceder eh, realmente a la vista de las actuaciones. ¿eh? Hay una causa que es vieja, pero que tiene que ver con la vista, no puntualmente de policía ni nada, que hay, lo que pasa tardó para que se resolviera un montón, 1 hora, un montón. Entonces, me parece que era de un detenido que quería tomar vista de un expediente por el cual se había caído y se había lesionado y quería hacer un juicio laboral, y del servicio penitenciario no le daban la vista de las actuaciones. Entonces, hizo una acción judicial para poder tomar vista de las actuaciones, la hizo por vía del amparo.
El amparo, cuando el amparo iba todo al contencioso, ya desde hace unos cuantos años el amparo no va al contencioso, sino que se sortea entre todos los juzgados de primera instancia del departamento judicial. Entonces, por ahí sí podría ser una medida cautelar autónoma, cuyo único objeto fuera que el juez me ordenara la vista, que pudiera tomar la vista de las actuaciones. ¿Eh? O por ahí las puedo tomar hasta en el mismo proceso pidiendo las actuaciones, que se han remitido una copia de las actuaciones al expediente judicial. Pero me parece como que es un derecho constitucional, o sea, la administración tiene que entender esto. Yo sé que estamos en pandemia y es re difícil. A nosotros también nos ha costado muchísimo trabajar a la distancia, por el teletrabajo y todas las vicisitudes que se plantean en lo cotidiano, ¿no? Con el tema del acceso, pero lo real es que es un derecho, no puedes estar cercenado a decir, bueno, yo no puedo acceder, no puedo ver mi expediente. Distinto si, bueno, si también hay que evaluar si es una actuación secreta o está en una etapa donde no se puede tomar vista hasta que se tome vista. Pero bueno, estando tramitando normalmente, no dándose ninguna de las condiciones para que no sea otorgada la vista, no tiene ningún sentido. Entiendo el distanciamiento, entiendo un montón de cosas, pero me parece que, bueno, de última, hasta nosotros hemos escaneado cosas y las hemos certificado y puesto para que la puedan ver los letrados, porque no han tenido acceso al expediente y porque estábamos en etapa de distanciamiento y no podían ir al juzgado, estábamos con la ASPO, no con la DISPO, y bueno, no podían llegar a poder alcanzar a hacerse de lo que necesitaban para poder continuar con las tramitaciones. Por eso entiendo que la administración también, ahora conseguimos, por ejemplo, algunas cuestiones de constitución de domicilios digitales, tanto de seguridad como de IPS, como de distintos organismos, escuelas, como para poder notificarles digitalmente y que todo se maneje digitalmente para agilizarle a los letrados. Escaneamos las cédulas, ahora bueno, salió todo un nuevo sistema de notificaciones electrónicas, pero bueno, obviamente que estamos, pero no poder tener acceso es básico. Creo que el acceso a las actuaciones es algo que es básico, y más allá que esté en la ley de procedimiento administrativa, que puede ser de aplicación supletoria para el procedimiento ante asuntos internos, porque es un procedimiento especial y la 7647 se aplica en forma supletoria, lo dice el propio artículo 1, el 11 habla de la vista, la Constitución en el 15, o sea, como funcionarios tienen que actuar conforme a la legalidad y no podemos desconocer la Constitución, así que el ejercicio del derecho de defensa tiene que ver con la vista. Un poco para fundar el pedido, ¿no? De decir, bueno, la Constitución me garantiza tomar vista. Creo que es básico, ¿no? Sí, tal cual lo que está diciendo. Pero bueno, eso es lo que estamos tratando de plantear ahora y bueno, tratar de que digitalicen los expedientes, ¿no? Porque si no, no hay forma de que nosotros podamos llegar a ver de qué están haciendo, o que las actuaciones son de asuntos internos y no las toca nadie y no tenemos, inclusive uno presenta un escrito, por ejemplo, hoy, y te lo contestan dentro de 2 meses. Y tenía que subir un piso, porque están todos en el mismo edificio. Y vos tenés el conste de la fecha que lo ingresaste y no tuviste noticias por 2 meses, y tenemos al efectivo dando vuelta atrás nuestro que que quiere una solución, que es lógico que la exija también, pero eso también está pasando. Y por ahí, si uno, por eso lo que decías vos, de que hubieron muchas presentaciones que tal vez no tuvieron buen puerto porque estaban pidiendo, es porque no se sabe para dónde correr. Yo creo que con esto de las medidas autosatisfactivas que nos dejaste claro hoy, me parece que por ese lado se van a armar muchos expedientes después de esta charla, porque estamos teniendo este tipo de inconvenientes, que situación de disponibilidad de años, de gente que viene en disponibilidad hace muchos Eso años. es ilógico, eso es ilógico. Incorporados por el artículo 8 que vos dijiste, que están todavía con tareas no operativas durante 6 meses, y algunos ya tienen la posibilidad de estar trabajando porque Sanidad le dio
el visto bueno para que El alta médica. volvieran a trabajar y todavía no los reincorporaron, los siguen teniendo como tareas no operativas eternamente. Gente que le declararon la cesantía antes de que la causa penal finalice y salieron absueltos y están cesanteados. Entonces, hay un montón de cosas que me parece que se están manejando dentro de la administración bastante mal y que van a traer mucha litigiosidad, y por eso me parece que hay tanta gente. Fíjate la hora que es, estamos casi 2 horas y todavía hay colegas que están acá con nosotros porque es un tema bastante candente este que estamos viviendo. Sí, es complicado, es complicado. El tema es que no estén en el sistema GEDEVA y que no se digitalice todo, ¿no? O sea, creo que eso tendría por ahí, no sé, a través de algún organismo tipo Colegio de Abogados o alguien, hacer algún tipo de presentación. Lo hablé con el doctor Basalo, por eso también él siempre nos acompaña. Lo hablé de lo que está pasando y vamos a hacer una presentación en conjunto. Así que los colegas que quieran participar de esta presentación, que tengan estos mismos problemas, nos pueden acompañar porque vamos a hacer un reclamo. Y como somos de distintos colegios de abogados, íbamos a plantearlo primero por el Colegio de Abogados de Quilmes, pero como se comunicaron conmigo varios colegas de otros colegios, lo vamos a hacer a través de Colproba, y el doctor Basalo es una de las autoridades de Colproba, así que nos va a acompañar en esto. Así que vamos a ver, algo tenemos que hacer porque si no, nunca vamos a poder llevar adelante, y por ahí el cliente con mucha razón se enoja y trata de buscar otro colega que le solucione la situación, pero en este caso no hay forma de que nadie la solucione, porque supuestamente lo que me dijeron a mí en asuntos internos es hasta nuevo aviso, o sea que ni siquiera es por las 2 semanas que decretó el Poder Ejecutivo esta nueva restricción. Que suspendieron todo. Y sin suspensión de plazos. O sea que al no poder contestar nosotros mismos, estamos perjudicando al cliente, y si contestamos algo que no era lo que teníamos que contestar, también lo perjudicamos. Entonces estamos en una nebulosa bastante... Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, no, sí, Julia, tal cual, tal cual. No te quiero robar más tiempo, son las 7 de la tarde, esto comenzamos un poquito más tarde, pero 5:15. Tu generosidad, como siempre, es ilimitada, así que te agradezco desde ya. La doctora Julia Richero también es una de las docentes de la Escuela Bucetich, o sea que muchos de los que están ahí o fueron sus alumnos o la escucharon por ahí, porque tenemos bastante policía hoy presente. Así que te recontra agradezco, Julia. Nuevamente te vamos a convocar porque no, yo creo que no hay otra persona que lo pueda explicar tan bien como vos. Así que desde ya, eternamente agradecidos todos los que estamos acá presentes por tu generosidad y por habernos bancado 2 horas de disertación. Y les agradezco a todos los que quedaron hasta el final. No, no hay problema. Sí, te escucho. No hay problema, no hay problema. Yo soy la agradecida y, bueno, los que pueda ser de utilidad. Vos sabés que yo estoy en la facultad, me gusta dar clases y me gusta hablar. A los que damos clases nos gusta hablar, entonces como nos gusta hablar, no nos dimos por ahí cuenta, hoy me faltó un poco más, me preguntaban fallo. Después voy a tratar de ver si les hago una guía de jurisprudencia con los fallos. De eso sí me comprometo y se lo hago llegar a Alejandra, porque los tengo anotados. Lo que pasa es que por ahí buscarlos acá, con el tema que cambié la computadora y se me mezcló todo, es un poco confuso. Pero después de lo que vimos y de lo que hice referencia... minutos me empiezan a escribir dónde están los fallos de la doctora Richero, ¿no? Desde ya... Bueno, pero tiene una semana, como sí, venimos complicados. Por lo menos. Vengo complicada. Eternamente agradecida. Dale, sí, aunque sea para que tengamos. Perfecto, yo también agradecida por la invitación, Alejandra. Un abrazo para vos, sabes que lo que te quiero, y gracias por estar siempre. Gracias a todos los que estuvieron presentes hasta ahora. Hasta el próximo Mate Jurídico, nos vemos pronto. Un abracito para todos, gracias. Gracias, hasta luego.